Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de Contágiate de Ciencia, la iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene el apoyo de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Aunque hoy no tenemos un tema precisamente de astronomía, sí es un tema bastante interesante, del cual seguramente ustedes van a aprender muchísimo, que eso es parte del objetivo de estas iniciativas. Para la sesión de hoy tenemos una invitada muy especial, realmente para nosotros es muy grato tener a Luisa Fernanda Zuluaga Valencia. Ella es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría del IFP School de Francia y un doctorado de la Universidad de Bergen, en Noruega. Además es investigadora postdoctoral de la Universidad de Bergen y vicepresidenta de Geolatina. Es una iniciativa también que reúne a diferentes científicas latinas alrededor del mundo que trabajan en temas de geología, geociencias. Así que, pues, Luisa Fernanda, mil gracias por aceptar la invitación. Es un verdadero placer tenerte acá como conferencista en esta charla sobre geotermia, que ya seguramente nos vas a comentar más adelante de qué trata todo este tema tan interesante. Así que, pues, te cedo la palabra, la audiencia es toda tuya y bienvenida y muchas gracias por aceptar la participación en Contágiate de Ciencia. Muchísimas gracias, David, por esta invitación. Me siento muy contenta de poder compartir un poquito de los temas que me apasionan y me interesan. Entonces, como les dijo David, mi nombre es Luisa Zuluaga. En esta presentación les voy a hablar un poquito de geotermia, sí, pero más que todo lo que quiero es, en el ámbito de la geotermia y las energías renovables, quiero despertar como un interés más amplio con respecto a lo que es la energía, el papel que tiene en nuestra civilización actual y qué necesitamos para hacer transición energética usando geotermia y otras energías alternativas. Como David ya me introdujo muy bien, no les voy a repetir mucho sobre mí. Lo que les quiero contar es que lo poquito que sé de geotermia lo aprendí en mi última estancia postdoctoral. En este proyecto que hicimos, trabajamos con geología estructural en caracterización de fracturas para yacimientos geotérmicos en rocas cristalinas. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito, pero en realidad más que todo del tema energético, que es el que yo pienso que es de más interés general para la audiencia en general. Además de eso, muy importante, el contacto que hicimos con David fue a través de Geolatinas, la organización de la que hago parte, que busca fomentar y fortalecer la participación de latinas en ciencias de la Tierra y también ciencias planetarias. Entonces, sin más preámbulo, entremos en materia y empecemos a hablar un poquito de las generalidades de la geotermia. La geotermia, en términos simples y básicos, es simplemente el calor que emite el planeta desde su interior, el calor que emite la Tierra. Pero, ¿de dónde viene este calor? ¿Qué lo produce? Aquí tenemos una imagen que nos muestra el flujo térmico global. El potencial geotérmico global. Este calor viene de dos fuentes principales cuya contribución es más o menos equivalente. Primero, el calor radiogénico y segundo, el calor primordial. El calor radiogénico es el que se produce por el decaimiento radioactivo de átomos de elementos inestables. Uranio, potasio. Este decaimiento genera reacciones exotérmicas que nos generan, que nos contribuyen a nuestro calor terrestre. El otro calor es el calor primordial, es el calor que ha perdido el planeta desde su formación. Es un calor que se pierde de manera constante y uniforme desde la formación de nuestro planeta. Sin embargo, la particularidad de los planetas con placas tectónicas es que este calor no se distribuye en la superficie de manera uniforme y las placas tectónicas controlan cómo este calor se va emanando desde el interior. Tenemos que este calor
se distribuye en menor o menor gradiente. Los sitios con mayor gradiente geotérmico, las zonas con mayor gradiente geotérmico son principalmente tres zonas. Primero, los límites de placas tectónicas, placas divergentes, aquí como las dorsales oceánicas. También lugares donde la litosfera se está adelgazando, como por ejemplo el oriente de la placa de África, y donde hay vulcanismo, ya sea por subducción, como en el caso de las placas convergentes, o por hotspots, como Hawái. Actualmente los estimados dicen que esta energía, la potencia de esta energía se estima en 44 terawatts. Es decir, un 44 con 12 ceros, 44 millones de watts. Entonces, cuando empiezan a hablar de esos números, muchas veces uno se pierde porque son números muy grandes. Pero si hablamos del potencial, sabemos, ¿es mucho o es poco? Realmente, comparado con el consumo de energía actual, sí es mucho. Pero entonces ya vamos a ver este potencial, cómo se aprovecha. La geotermia no es una tecnología nueva, es una tecnología que se ha aprovechado desde tiempos inmemoriales. Las aguas termales se han utilizado desde el Imperio Romano, Imperio Bizantino, etcétera. Pero al día de hoy, cuando hablamos de geotermia como tecnología actual, nos referimos a obras de ingeniería que nos permiten aprovechar este calor del planeta, de la Tierra, para electricidad o climatización. Electricidad cuando el calor es lo suficientemente grande como para crear vapor y generar transformación de energía mecánica con turbinas. Y cuando el calor es un poco menor, simplemente para refrigeración o calefacción de inmuebles. Entonces, unos términos que se utilizan es energía geotérmica de alta entalpía, de baja entalpía. Alta entalpía es alta temperatura, más de 150 grados. Si tenemos este orden de temperaturas, podemos usar electricidad a partir de la geotermia. Cuando tenemos temperaturas más bajas que esto, hasta 30 grados, se puede aprovechar el recurso para calefacción y para refrigeración también. Porque la tecnología principal de la geotermia es inyectar agua, normalmente agua o fluidos fríos, que se calienten con el volumen de roca y que salgan a fluidos calientes. Entonces, en el mejor de los casos, el mejor escenario de energía geotérmica es una instalación en la que se pueda aprovechar para electricidad y cuyo subproducto sea calefacción y climatización. Para la geotermia necesitamos, además del calor, necesitamos una circulación efectiva de este calor a través de fluidos. En general, en teoría, todo el planeta tiene potencial geotérmico. El límite es qué tan profundo podemos perforar. Entonces, también hay un límite de la permeabilidad, es decir, de qué tan fácil se pueden mover los fluidos. Y hay yacimientos en los que es muy caliente la roca, pero no circulan los fluidos. Entonces, se usan estimulaciones para aumentar el flujo de agua entre esta y la circulación de calor a través de fluidos en estos sistemas. Estos sistemas son los que se llaman Enhanced Geothermal Systems. Entonces, estos sistemas nos permiten mejorar la circulación de calor.
Entonces, básicamente eso es todo lo que de generalidades de la energía geotérmica, y ahora me gustaría más enfocarnos en lo que es la energía geotérmica y su papel junto a otras energías renovables en la transición energética. ¿Qué significa las palabras renovables, sostenibles, no sostenibles, limpias, etcétera? Primero, ¿qué significa una energía renovable? En el sentido estricto de la palabra es que ese recurso se reabastece por su propia cuenta mientras lo usamos, sin importar qué tanto lo usamos. Su uso no resulta en la extinción de la fuente energética. Entonces es por esto que el carbón, petróleo y gas se consideran como no renovables, porque a pesar de que en las condiciones actuales se esté formando un poquitico de gas, un poquitico de petróleo, un poquitico de carbón, no se compara con la tasa de explotación con la que hemos usado este recurso. Entonces, la velocidad a la que se forma el gas, el petróleo y el carbón es a una escala de millones de años, y nosotros no lo hemos gastado en 100, 150 años. Por esto no es renovable. Ahora, sostenible versus insostenible. Cuando hablamos de sostenible y no sostenible, nos estamos refiriendo más que todo a las condiciones que generan y a las consecuencias que generan en el planeta el aprovechamiento de estas energías. Entonces tenemos que hay unos más sostenibles que otros, pero todo es un espectro, no es blanco y negro, todo es un espectro de beneficios y de impacto. También se habla de energías limpias o verdes versus no tan limpias, pero una de las cosas que yo quisiera transmitir es que no hay ninguna energía que no tenga impacto ambiental. Hay unas que tienen mayor impacto ambiental en términos de emisiones, hay otras que tienen menor impacto ambiental en términos de emisiones, pero los tienen en otras. Pero la idea es que debemos desarrollar todas las fuentes de energía de manera sostenible y tener muy en mente que, por ejemplo, si queremos desarrollar paneles solares, necesitamos minería para sacar los materiales, las materias primas de los paneles solares. Si queremos desarrollar parques eólicos, tenemos que aceptar que vienen con sus impactos de uso del suelo. Lo mismo las centrales hidroeléctricas afectan nuestros recursos hídricos. Digamos que tenemos que movernos hacia sostenible, hacia renovable, hacia limpio. Entonces, aquí tengo una cita de una de las autoridades en el tema energético actual, es Václav Smil, que dice que no es suficiente solo decir que la vida es mejor, que los trenes son más rápidos. Hay que traer los números. Y los números tienen varias interpretaciones, pero siempre nos ayudan a saber, a guiar nuestras tomas de decisiones futuras. Entonces aquí tenemos un poquito de números. Estos números nos aterrizan y nos dejan ver que, por ejemplo, viendo aquí el consumo primario de energía del planeta es todavía 80% energía fósil. Estos son datos de 2018. En los últimos 200 años nos hemos vuelto muy dependientes de los combustibles fósiles, y esto hace un componente del 80% de nuestro uso energético actual. De este porcentaje actual, 11% viene de energías renovables. Y cuando expandimos ese 11%, esa energía renovable viene de biomasa, de biocombustibles y de hidroenergía. Entonces también hay ciertas clasificaciones que no incluyen la biomasa como renovable por el asunto de emisiones, pero en términos de que se reabastece,
sí se considera como renovable. Entonces, nuestro reto es pasar de este pedazo de acá, de este 36% de los renovables, a expandir este 11% en la energía global utilizada. Ese es nuestro reto. Entonces, volvamos un poco a la geotermia. Esta es la capacidad total instalada por país a 2018. Tenemos países en los que, como Islandia, el recurso geotérmico está aprovechado debido a su ubicación en un límite de placa tectónica. Tenemos otros países como Kenia, por ejemplo, que su ubicación en el Valle del Rift tiene un adelgazamiento de litosfera que le permite aprovechar el recurso. Tenemos otros países como México, Nueva Zelanda, que tienen un aprovechamiento importante de la energía geotérmica. Sin embargo, el país que mayor capacidad instalada tiene es Estados Unidos. Aquí hay una combinación también de geografía, de contexto tectónico, pero también la magnitud tan exorbitante de consumo energético que maneja Estados Unidos. Vemos Colombia. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia tiene un muy buen potencial geotérmico, pero todavía no se ha explotado porque además de tener potencial geotérmico, tiene potencial hídrico. Y gran parte de la electricidad en nuestro país viene de hidroeléctricas. Entonces, tal vez no ha habido la necesidad de desarrollar este recurso. Aquí nos podemos dar cuenta otro tipo de clasificación en el que la biomasa no se considera tan predominante como en la gráfica anterior que les mandé, pero vemos claramente que los grandes jugadores de los renovables son en su primera instancia la energía hídrica y últimamente los parques eólicos y los parques solares. De esto, la instalación de geotermia es un jugador pequeño, pero ha sido bastante constante en los últimos años con una capacidad de casi 14.000 megawatts y un 0.5% de todo el pool de renovables. Entonces, recapitulemos los números que les he mostrado hasta ahora. El potencial geotérmico global que les mostré al inicio son 44 millones de vatios, 44 terawatts. De eso, a presente, tenemos instalado a nivel mundial 0.014 terawatts. Y dentro de las energías renovables, la geotermia contribuye con un 0.5% de la energía. ¿Cuáles son las razones detrás de estas cifras? Esto es un tema de tecnología, de geografía, de economía. ¿Qué se necesita? La pregunta es, ¿qué se necesita para incrementar estos números y alcanzar nuestros objetivos de energía sostenible y transición energética? Entonces, ¿qué tiene la geotermia de desventaja y qué tiene de desventaja comparado con otras fuentes de energía? Como les dije anteriormente, todas las fuentes energéticas tienen su impacto. La geotermia, uno de los grandes pros de la geotermia es que es un abastecimiento continuo. De los 365 días al año está el recurso constante. En la energía eólica y en la energía solar, pues dependemos de la presencia del sol y de la presencia de vientos. Y en los sitios en los que hay estaciones, el uso más grande de energía se da cuando menos sol hay. Es una de las paradojas. Otra ventaja de la geotermia es que hace un uso muy eficiente del suelo.
Los parques eólicos y los parques solares necesitan áreas más extendidas. La geotermia evidentemente tiene muchas menores emisiones y menor polución comparada con los combustibles fósiles. Y cuando hablamos de otras energías alternativas sin emisiones, la geotermia tiene menor percepción de riesgo que, por ejemplo, la energía nuclear. ¿Cuáles son unas de las desventajas de la geotermia? Primero, y esta es una desventaja que tienen todas las energías renovables. Todas las energías renovables necesitan usarse casi que inmediatamente. Al contrario de las energías fósiles que se pueden almacenar, se pueden guardar, se pueden transportar de donde hay recurso a donde no lo hay. Entonces, esto explica un poco por qué los combustibles fósiles han sido tan exitosos en nuestra civilización actual. También los costos iniciales y los incentivos. En su momento, el petróleo, gas natural y carbón tuvieron muchos incentivos y subsidios. Ahora esos costos iniciales e incentivos los está recibiendo mucho en el ámbito renovable la energía eólica y la energía solar. Está muy bien. Sin embargo, para geotermia no han habido suficientes incentivos e inversión como para aumentar la proporción de energía geotérmica. Otras desventajas que estas sí son intrínsecas a la geotermia como tal es de esto no hay estudios suficientes, pero hay ciertas dudas en qué tan rápido se puede utilizar el recurso geotérmico antes de que se enfríe mucho la roca y se tenga que hacer una planta en otro sitio. Esto es muy teórico, no se sabe bien, se necesita más investigación para saber si esto es cierto o no. Y el último es la sismicidad inducida, que cuando se necesita hacer estimulación del reservorio se puede generar. Entonces, sin importar las ventajas o desventajas, como les dije, todas las energías tienen sus ventajas, todas tienen sus desventajas. Un factor determinante en que la participación de la geotermia sea tan pequeña actualmente es que la inversión en geotermia es muy pequeña, como lo podemos ver aquí. Por eso no se ha incrementado su participación. Y cuando no hay inversión, ya sea en investigación o en desarrollo de tecnología, el avance es mucho más lento. Se necesita investigación también para saber cómo mitigar algunas de las desventajas que existen. Otra cosa que es muy interesante en términos de transición energética es que muchas de las técnicas actualmente usadas en el sector de hidrocarburos se pueden adecuar para la geotermia. Y entonces, alguien se ha comentado que también el recurso humano que se pierde en la industria de petróleo y gas se podría transferir hacia una energía más sostenible como la geotermia. En conclusión, la energía geotérmica tiene un gran potencial de proveer suministro estable de energía a escala local, con emisiones reducidas y un eficiente uso del suelo. Para su implementación y desarrollo tecnológico, sin embargo, requerimos aún importantes avances en inversión, incentivos y monitoreo. Y como mensaje final, para lograr la transición energética necesitamos desarrollar al máximo todas las fuentes de energía renovable y alternativa, incluso las que se perciben como menos atractivas. Esto es todo lo que quería decirles por ahora. Para saber más de geotermia, les recomiendo estos recursos. La Asociación Colombiana de Geotermia está actualmente preparando seminarios virtuales. Este recurso es el sitio de noticias de geotermia. Piensa en geotermia, es la versión en español.
la Asociación Internacional de Geotermia, y en términos de datos, de bases de datos que se pueden utilizar de geotermia, está este repositorio de datos, sobre todo de datos de Estados Unidos. No siendo más, les doy muchas gracias a David por la invitación y gracias a todos por escuchar. A ti, Luisa, mil gracias por la presentación. Realmente un tema muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta pues, los cambios que se avecinan pronto por efecto del cambio climático, el uso de los combustibles fósiles. La energía geotérmica realmente es una alternativa muy interesante. Y te quería preguntar, ¿cómo es el potencial que tiene Colombia para la energía geotérmica? Que de hecho hay un grupo liderado por Claudia Alfaro en el Servicio Geológico Colombiano, tiene un grupo de geólogos quienes están trabajando en investigar precisamente el potencial de Colombia. En tu opinión, trabajando desde Noruega, trabajando con estos proyectos en geotermia alrededor del mundo, ¿qué potencial tiene Colombia para desarrollar industria geotérmica en el mediano y largo plazo? Yo creo que Colombia tiene un potencial altísimo, un potencial muy, muy importante de geotermia. Y de hecho, me parece que EPM estuvo, antes de que pasara lo de Hidroituango, estaba explorando la posibilidad de, de metérsele en serio a la geotermia. El potencial de Colombia como sitio con vulcanismo activo, tectónica de placas, es muy importante, y yo pienso que es algo que no se debe perder la perspectiva. Y vi el resumen que mandó Claudia al Congreso Internacional de Geotermia de Stanford, y de ahí estaba leyendo en qué va, porque siempre me gusta mirar en qué va, en qué va la geotermia, en qué va la energía alternativa y la transición energética en Colombia. Pero sí, el potencial es muy importante, y es muy bueno que exista la Asociación Colombiana de Geotermia, que incentiven, que informen, porque entre más información se tenga, mayor poder de decisión y mayor inversión, que es como lo que más se necesita. Perfecto, está muy bien. Listo, Luisa. Igual cualquier pregunta que tengan nuestros seguidores, pues te la haremos llegar directamente para que les respondas. Así que recuerden seguirnos aquí en nuestras redes sociales. Ahí estará toda la información de esta charla. Agradecerle a Luisa, y pues ahora vamos entonces a hacer la recomendación de la lectura para que ustedes lo tengan presente. Entonces, si quieres, Luisa, puedes dejar de compartir. Y entonces vamos a hacer la recomendación de libros. No sé si tú tengas uno que ahí en PDF que nos quieras recomendar, o alguno en físico, lo que tú consideres mejor. Bueno, pues aquí en mi presentación pueden ver un libro de Václav Smil, que es el siguiente que me voy a comprar para leerme. El Muy libro bien. se llama Energy and Civilization, a History. Entonces, ese sería una primera recomendación relevante con el tema. Ya en términos de ciencia y diseminación popular de ciencia, mi recomendación es el libro de Bill Bryson, Una breve historia de todo. Una No breve sé historia bien, de casi todo. una breve historia de casi todo. Ujú. Ese libro lo leí hace un par de años y es buenísimo. Es muy, muy bueno para la gente que es entusiasta por la ciencia. Él habla de De todo. todo, de geología, de física, de todo. En realidad, sí. Y esa sería mi par de recomendaciones. Muy bien, Luisa. Por aquí, por este lado, recomendamos un libro que es bien interesante también, de Roger Penrose, Los ciclos del tiempo. Los ciclos del tiempo, una lectura realmente muy interesante que nos lleva a través de la historia del universo, y pues es un libro recomendado para que ustedes lo tengan en cuenta. Roger Penrose, Los ciclos del tiempo. Lo pueden conseguir también en PDF, ya están muchos de estos libros, seguramente los que recomienda Lisa también se pueden buscar en PDF, así que ustedes tienen la oportunidad de explorar
un mundo literario en temas de divulgación científica, ya también temas un poco más técnicos para aquellos que sean bien gomosos de estas temáticas. Y bueno, agradeciendo nuevamente, Luisa, por tu participación. Muy interesante el tema, realmente yo creo que hemos aprendido muchísimo y ojalá nuestra audiencia haya tomado atenta nota de algunos aspectos básicos de la geotermia. Y bueno, no sé si quieres decir alguna última cosa para ya despedirnos y invitar a las personas a que estén pendientes de nuestros próximos capítulos. No, bueno, no, David, muchas gracias por la invitación. Me encanta esta iniciativa que están haciendo. Sé que no es fácil ahora con esta situación mundial, pero tenemos que de todas maneras enfocarnos en seguir adelante. Y bueno, estamos conectados gracias al Internet. El aprendizaje Así es. no se detiene. Así es, perfecto. Y seguiremos entonces con más capítulos de Contágiate de Ciencia, esta iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional. Recuerden, aquí abajo estarán nuestras redes sociales para que ustedes estén pendientes de nuevo contenido cada semana. Así que, Luisa, mil gracias por acompañarnos, que estés muy bien y nos estaremos hablando en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias. Gracias.